grabado en Breakdown Studios con Neftalí Vázquez, guitarrista de Escuela de Odio. El trabajo discográfico nuevo de la banda avilesina propone un sonido más potente y tiene un cantar en asturiano. Este es nuestro sexto disco, que sigue más o menos la línea de todos los demás, aunque sí es verdad que metemos alguna canción más lenta, bueno, podemos meter una intro así distinta, pero más o menos es lo mismo de siempre. Está grabado en estudios Breakdown por Nefta Vázquez, de Escuela de Odio y Song of Silence, y repetimos con él porque nos has encontrado un sonido muy cañero, muy potente, y aparte porque bueno, te llevas bien con él y quieres que no, eso a la hora de grabar cuenta, que tengas allí, te eche una mano, te ayude y tal, y no te ponga trabas, eso también cuenta mucho. Tiene 14 temas y más o menos lo mismo de siempre, punk de toda la vida, bueno, vas cambiando un poco, vas metiéndole algo, quitándole cosas, tocando mejor, algunas veces peor, y el título es Y una mierda, se titula así, porque no teníamos título para el disco, pero le habíamos metido una intro de la película Capitán Fantastic, de Viggo Mortensen, y en ese cacho que metimos al final acaba diciendo Y una mierda, y a partir de ahí pues dije, pues un buen título, le hicimos una canción por ese título, por esa intro, y bueno, así quedó, para adelante. El disco pues es más o menos punk rock, acelerado algunas veces, otras veces más lento. Sí es verdad que en este disco hemos metido una canción más lenta, hemos metido una canción mucho más rápida, un par de ellas son mucho más rápidas, siempre andan por los 2 minutos, pues aún tenemos alguna más corta. Bueno, nos hemos parado más un poco a mirar un poco los principios de canciones, que bueno, siempre empezábamos directamente y bueno, hay algunas que tienen su principio, más así, más, bueno, con más cuidado. Y luego al final pues acabamos haciendo el punk rock de toda la vida, que puede ser, pues, alguna vez suenas más a los RIP, otras veces suenas más a la Polla Record, hay alguna canción que puede sonarte un poco a los Clash, siempre tiras por ahí, pero no nos salimos un poco de lo de siempre, que es lo que nos sale, entonces al final, aunque queramos cambiar algo, siempre acabamos tirando para el mismo sitio, porque a los 5 nos gusta más o menos lo mismo, entonces por muchas vueltas que le quieras dar, al final siempre acabas tirando a la caña. En este disco recuperamos 4 temas que habíamos descartado en el anterior, en el 10 años. En su momento no entraron porque, bueno, quisimos hacer un EP corto de 6 temas. Metimos las que nos parecían mejores en su momento. Estas no es que no nos gustaran, pero bueno, sí que preferimos trabajarlas un poco más antes de meterlas en un disco, y ahora fue su momento. Y bueno, ahora estamos pues preparando el nuevo setlist con ya todos los temas nuevos, ya son 6 discos. Es complicado al final a veces entre tantos discos escoger canciones, y al final pues bueno, de los primeros discos siempre vamos tirando de escoger las que vemos que funcionan mejor en directo, que más le gustan a la gente. Siempre sabemos que hay 2 o 3 que no se pueden quitar, que son imprescindibles, y luego con las demás vamos jugando un poco también, tampoco nos gusta mucho repetirnos y pues nos gusta ver un poco los temas y no tocar siempre lo mismo. Pasaron 3 años desde el anterior disco hasta este. Normalmente solemos grabar los discos cada 2 años. Este, bueno, pasó un año más porque, bueno, sí que es verdad que después de grabar el otro disco tuvimos un poco así más de actividad en directo, sobre todo en verano, que estuvimos en varios festivales. Salimos a tocar también bastante fuera de Asturias, que era así un poco lo que tenemos así un poco más pendiente. Y bueno, pues por eso se nos alargó un poco ese proceso de creación del disco. Y bueno, pues ahora estamos con lo mismo, seguir tocando. Este año sí que estuvimos un poco más parados porque al estar preparando este disco pues tampoco quisimos tener muchos conciertos, preferimos tocar menos, en cosas así más puntuales y centrarnos más en lo que es la preparación del disco.
para sacarlo, eso, lo sacamos ahora justo después del verano y a centrarnos de cara al año que viene en tocar todo lo que se pueda y donde nos llamen. Este disco tiene dos colaboraciones dobles en este caso. La primera de ellas es Charlie User y Luis Punk, del grupo Radio Crimen, que es un grupo que nos encanta y la verdad que coincidimos con ellos 2 o 3 veces hace 2 veranos. Sí, salió de ellos de hecho el tema de colaborar, porque hubo un muy buen rollo entre los grupos. Y la otra colaboración es de Natalia, de Ochobre, y Rachel, de Ochobre y La Morgue, que bueno, son amigas, comparten grupo con nuestro guitarrista Charlie, y de ahí salió la idea de que colaboran en esta canción que está escrita en asturiano y en la cual metimos gaita por primera vez. El tema que colaboran habla sobre el turismo masivo y sus consecuencias, y el videoclip está grabado en 2 localizaciones, una de ellas una mina abandonada a las afueras de Tuilla, y el otro en la estación de Fuso a la Reina, en unos trenes abandonados que hay ahí. Y bueno, los videoclips los grabó Load and Proud Factory y la verdad que quedamos muy contentos con el resultado.